Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a ver límites en funciones racionales. O sea, vamos a calcular límites, ¿sí? Para funciones racionales. ¿Qué quiere decir funciones racionales? Son funciones que son cocientes de polinomios, o sea, divisiones de polinomios. Todos los ejemplos que vamos a hacer van a ser con los polinomios factorizados, ¿sí? En los límites puntuales que vamos a hacer al principio. ¿Por qué lo vamos a hacer factorizados? Porque las cuentas con los factorizados son más fáciles. Entonces, si ustedes tienen que calcular límites de funciones racionales en donde los polinomios no están factorizados, límites puntuales, entonces lo primero que van a tener que hacer es factorizarlos, ¿sí? Bien, teniendo en cuenta eso, entonces vamos a empezar planteando la siguiente función racional. Vamos a plantear la función racional de fórmula f de x igual x menos 1 por x más 2 sobre x menos 3 por x menos 1. Entonces, lo primero que vamos a ver es dónde tiene sentido, por decirlo de alguna manera, tomar límite en esta función. ¿Por qué digo tiene sentido? Bueno, si nosotros vemos el dominio de esta función, ¿sí? El dominio de esta función son todos los números reales menos, ¿sí? Teniendo en cuenta la fórmula, los valores donde se hace cero el denominador. Como lo tenemos factorizado el denominador, que era lo que decíamos antes, se facilitan las cuentas, podemos ver que el denominador, ¿sí? De la función es igual a 0 para x igual a 3 y para x igual a 1, ¿sí? Por lo tanto, el dominio de la función van a ser todos los números reales menos el 1 y el 3. ¿Sí? Cualquier número real menos el 1 y el 3 se puede evaluar en esta función. Está en el dominio de esta función. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo límite en cualquier valor del dominio? Veamos. Supongamos que, por poner cualquier número, supongamos que tomo límite cuando x tiende a 5. ¿Sí? Entonces voy a tomar el límite cuando x tiende a 5 de x menos 1 por x más 2 sobre x menos 3 por x menos 1. Haciendo el análisis de los límites como veníamos haciendo, vamos a ver acá que como x tiende a 5, x menos 1, este factor tiende a 4. Este factor tiende a 7. O sea, cuando x es cada vez más cercano a 5, ¿sí? Está tendiendo a 5, como veníamos diciendo, imagínense una sucesión que va tendiendo a 5, 4,9, 4,99, 4,999, o del otro lado 5,01, 5,001, 5,001, esa es la técnica que estamos usando para pensarlo. Estos valores se van acercando cada vez más a 4, y estos valores se van acercando cada vez más a 7. A su vez tengo que estos valores se van acercando cada vez más a 2. Y estos valores tienden a 4 también. Ahora bien, lo que nosotros podemos usar acá es la propiedad de álgebra de límites. ¿Qué me dice la propiedad de álgebra de límites? ¿Sí? Me dice que si yo tengo que el límite de una función, la fórmula, y analizo cada factor o término por separado, todos esos límites, ¿sí? Siendo las multiplicaciones, divisiones, sumas y restas, cada uno de esos límites tiende a un número finito, entonces el resultado del límite va a ser lo mismo que hacer la cuenta con estos números. O sea, lo que me dice la propiedad, y acá lo pongo bien, ¿sí? Yo tengo que aclarar que lo que estoy usando es álgebra de límites, ¿sí? Es que como cada uno de estos números es finito, ¿sí? O sea, no es ni infinito, ¿sí? Son todos números finitos, y aparte no estoy dividiendo por 0, o sea que puedo hacer esta cuenta, entonces justamente voy a hacer la cuenta. Este límite va a dar lo mismo que hacer 4 por 7 dividido 2 por 4. Y este resultado, bueno, si puedo simplificar el 4 con el 4 para que me sea más fácil la cuenta, esto va a dar 7 medios, o 3,5, como más le guste. Por lo tanto, este límite va a ser 7 medios. Ahora bien, si nosotros vemos esto como un caso particular de cualquier número que pertenezca cualquier valor que pertenezca al dominio, vamos a ver que siempre este límite se va a poder calcular. O sea, si yo tomo límite cuando x tiende a 8, acá me va a quedar también que tiende a 8 menos 1 que es 7, acá me va a tender a 8 más 2 que es 10, acá me va a tender a 8 menos 3 que es 5, acá me va a tender a 8 menos 1 que también es 7.
Por álgebra de límites, como todos estos números van a ser finitos y no estoy dividiendo por 0 en ningún momento, entonces acá voy a poder hacer álgebra de límites y me va a terminar dando un número finito. ¿Qué conclusión sacamos entonces? ¿Sí? La primera conclusión que sacamos es que si x0, ¿sí? x0 es el número al que estoy tomando límite, pertenece al dominio de la función, si x0 pertenece al dominio de f, en el caso de las funciones racionales, entonces el límite cuando x tiende a x0 de f de x, de la función racional, va a ser lo mismo que evaluar f en x0. O sea, reemplazar por los valores y obtener el valor que me da. ¿Qué estoy diciendo acá? Entonces, en que no tiene mucho sentido, por decirlo así, tomar límite cuando x tiende a un valor del dominio. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque es lo mismo que reemplazar en la función. Luego vamos a ver que esta propiedad en álgebra de límites justamente se puede aplicar porque la función es continua, o al revés, como se puede aplicar en álgebra de límites, la función nos va a quedar continua. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a estudiar después, pero lo que sacamos de conclusión es que no tiene sentido, ¿sí? Entre comillas, no tiene sentido tomar límite cuando x tiende a un valor que pertenece al dominio de la función en el caso de una función racional. Recién acabamos de ver que entonces en una función racional no tiene sentido tomar límite cuando x tiende a un valor del dominio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Analizar qué pasa cuando x tiende a un valor que no se encuentra en el dominio de la función. Bien, supongamos entonces, para empezar a analizar, que x tiende a 3. Tomemos límite cuando x tiende a 3, ¿sí? De la función x menos 1 por x más 2 sobre x menos 3. Bien, y acá sí tiene sentido, justamente. Como yo no puedo evaluar la función en 3, quiero ver qué le pasa a la función cerca de 3, o sea, cuál es su comportamiento cuando x se va acercando al 3. Porque como no puedo saber qué le pasa en 3, porque no puedo saber qué valor da, quiero ver qué pasa alrededor del 3. Entonces lo que voy a hacer es, como venimos haciendo, viendo por partes cada parte de la fórmula de la función. En este caso son factores. Entonces vamos a ver que el paréntesis x menos 1 tiende a 2. Cuando x tiende a 3 se parece a 3, x menos 1 se parece a 2, tiende a 2. Va tomando valores cada vez más cercanos a 2. Cuando x tiende a 3, x más 2 va tomando valores cada vez más cercanos a 5. Cuando x tiende a 3, x menos 3 va tendiendo a valores cada vez más cercanos a 0. Y cuando x tiende a 3, x menos 1 tiende cada vez a valores más cercanos a 2. Entonces, veamos primero por qué, y esto lo digo yo, no podemos aplicar álgebra de límites, ¿sí? Si nosotros pudiéramos aplicar álgebra de límites, o sea, supongamos que yo acá aplico álgebra de límites, ¿sí? Que no se puede, o sea, vamos a ver que esto no se va a poder aplicar. ¿Por qué no se puede aplicar álgebra de límites? Porque me quedaría 2 por 5 sobre 0 por 2. Y esto es 2 por 5, 10, 0 por 2, 0. Y 10 dividido 0 es un cálculo que no se puede hacer. Justamente por eso el valor 3 no está en el dominio de la función. Entonces no puedo aplicar álgebra de límites porque la cuenta que me queda para hacer, el cálculo que me queda para resolver, no es posible, no existe dividir por 0 en matemática. Por ese motivo, entonces, no podemos aplicar álgebra de límites. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, lo que vamos a hacer es analizar, ¿sí?, la función, a dónde tiende el numerador y a dónde tiende el denominador de la fórmula de la función. Vemos que el numerador, como dijimos antes, tiende a 5 por 2, 10. Y como dijimos antes, todo el denominador tiende a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que el denominador no es 0, sino que tiende a 0. O sea, va tomando valores cada vez más cercanos a 0. Y el numerador va tomando valores cada vez más cercanos a 10. Si yo divido 10 por un número muy chiquitito, esta cuenta da números muy grandes. Esto ya lo estuvimos viendo cuando estudiamos el límite de sucesiones. Por eso empezamos estudiando el límite de sucesiones. Entonces, si yo tengo la fórmula de una función cuyo numerador, en este caso una función racional, cuyo numerador tiende a una constante, en este caso 10, y el denominador tiende a 0, este límite lo que me va a dar de resultado es infinito. ¿Sí?
Lo que no sabemos es si este límite va a dar infinito positivo o negativo. ¿Por qué? Bueno, 10 es positivo, pero 0 justamente no es 0, son números cercanos a 0. Lo que no sabemos es si son cercanos a 0 positivos o cercanos a 0 negativos. Lo decimos en la recta numérica. Yo estoy teniendo el 0 y tengo valores cercanos a 0. ¿Cómo sé si esos valores cercanos a 0 son positivos o son negativos? No lo sé en este momento. Para eso lo que vamos a hacer, que ya lo estuvimos viendo en la clase, fue tomar límites laterales. Entonces, lo que puedo sacar de conclusión acá es que cuando yo tengo un límite, vamos a escribirlo, ¿sí? Cuando tengo una expresión del tipo que, si una función racional tengo un polinomio p de x en el numerador y un polinomio q de x en el denominador, si tenemos que el numerador tiende a una constante k y el denominador tiende a 0, entonces el límite de p sobre q, todo esto, va a tender a infinito. ¿A más infinito o a menos infinito? Bueno, para ver si tiende a más infinito o a menos infinito, vamos a tener que tomar límites laterales. Tomamos entonces los límites laterales. Tomemos el límite cuando x tiende a 3, y lo voy a poner con color, por derecha, ¿sí? Con un más, de x menos 1 por x más 2 sobre x menos 3 por x menos 1. Como vimos antes, ¿sí? Tenemos que, lo voy a poner en negro porque voy a usar los colores para otra cosa, ¿sí? Vamos a ver que x menos 1, esta parte tiende a 2, x más 2 tiende a 5, x menos 3 tiende a 0 y x menos 1 tiende a 2. Lo que sacamos de conclusión entonces es que todo el numerador tiende a 10 y el denominador tiende a 0. Y tenemos que analizar ahora, ¿sí? Si es más infinito o menos infinito. Ya sabemos que el resultado de este límite va a dar infinito. Ahora, estoy tomando x cuando tiende a 3 por derecha. O sea, de vuelta, como habíamos visto acá, si yo tengo una recta numérica en donde ahí está el 0, los valores que estoy tomando acá por derecha son valores que vienen por derecha del 0, o sea que son positivos. Quiere decir que estos valores que tienden a 0 por derecha. O sea que este factor de la multiplicación va tomando valores muy cercanos a 0 pero positivos. O sea, un número positivo, muy chiquitito pero positivo, lo multiplico por 2, que también es positivo, me da un número muy chiquitito, o sea, que tiende a 0 pero también positivo. Voy obteniendo, ¿sí?, valores cercanos a 0 positivos. Cuando yo divido a valores cercanos a 10, ¿sí?, porque esto es un límite, entonces valores cercanos a 10, no importa si son más grandes que 10 o más chicos que 10, porque si es 10,01 o 9,99, los valores son positivos. No importa si es de 10 por derecha o 10 por izquierda, porque todos estos valores son positivos. Positivo dividido positivo da positivo. Entonces, si yo divido un números que tienden a 10 dividido en números que cada vez son más chicos, da infinito, y como ambos son positivos, esto va a dar más infinito. Ahora, voy a hacer el mismo análisis, no lo voy a copiar de vuelta, arriba de este análisis que ya hicimos acá. ¿Qué pasa si en vez de por derecha, acá tiende a 3 por izquierda? Lo pongo en azul. Fíjense que lo único que cambia es todo lo que estoy poniendo en color. O sea, esto sigue tendiendo a 2, el x menos 1, el factor x menos 1, el factor x más 2 sigue tendiendo a 5. El factor x menos 3, en vez de tender a 0 por derecha, ahora tiende a 0 por izquierda. ¿Por qué? Porque estoy tomando valores... Perdón. Tengo que hacer dos rectas numéricas, ¿no? Acá. Tengo que hacer la recta numérica a 3. Yo estoy tomando valores que tienden a 3 por derecha. Cuando le resto 3, tengo valores que tienden a 0 por derecha, ¿sí? En este caso ahora estoy tomando valores que tienden a 3 por izquierda. Cuando le resto 3 a esos valores, por ejemplo 2,9, 2,99, me dan valores muy cercanos a 0, pero que tienden a 0 por izquierda, ¿sí? Por lo tanto, estos valores muy cercanos a 0, pero por izquierda, cuando los multiplico por 2, como son negativos, negativo por positivo me va a dar negativo.
O sea que acá, en todo el denominador, voy obteniendo también valores muy cercanos a ceros y negativos. Como dijimos antes, los valores del numerador son siempre positivos, dividido valores negativos, entonces esto va a dar menos infinito. ¿Sí? Entonces, nos queda que cuando x tiende a 3 por derecha, la función tiende a más infinito, y cuando x tiende a 3 por izquierda, la función tiende a menos infinito. Esto no siempre es así, porque podría ser que el numerador me estuviera tendiendo a un número negativo, entonces los signos se me van a cambiar. Eso después van a verlo ustedes en los distintos problemas. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se relacionan estos dos resultados que acabamos de obtener con el gráfico de la función. O sea, ¿qué quiere decir que el límite este me dé más infinito o menos infinito? Siempre que nosotros calculamos un límite tenemos que tratar de vincularlo y relacionarlo con el gráfico de la función, porque eso es lo que estamos queriendo ver. ¿Cuál es el comportamiento de la función cerca del 3? Bien, agregamos acá los resultados de los límites que calculamos recién. Límite cuando x tiende a 3 por derecha de la función f de x es esta función, es más infinito, y límite cuando x tiende a 3 por izquierda de f de x es menos infinito. Queremos ver entonces cómo se relacionan estos resultados con el gráfico de la función. A ver, vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner los ejes, ¿sí? Y yo quiero ver, este es el eje x, obviamente este es el eje y, quiero ver qué pasa, ¿sí?, cuando x vale 3. Bien, yo no sé si la función tiene se acerca a un valor, no sé qué le pasa a la función en 3. Bueno, sí sé qué le pasa, porque calculamos los límites, esa es la idea, ¿sí? No pertenece al dominio, pero tenemos los límites ahora. Entonces quiero ver qué significa esto en el gráfico. A ver, una manera de interpretar esto es como venimos haciendo, pensando en que x tiende a 3 por derecha, uno lo puede pensar como que es una sucesión de valores de x que están tendiendo a 3 por derecha, y lo compone con la función, viendo qué valores va dando la función. Entonces, vamos a tomar x tendiendo a 3 por derecha. Lo que estoy pensando son valores de x que están a la derecha del 3. Por ejemplo, acá. ¿Sí? Y supongamos que yo pongo este valor, ¿sí? No importa cuál es, no voy a hacer cuentas, quiero hacerlo de manera general, porque yo lo tengo que pensar para cualquier sucesión. Yo pongo un valor acá, hago la cuenta, y esto me dice que el límite va a más infinito. O sea, este valor, no sé, me va a dar algún valor de ahí, algún punto por acá de la función, supónganse. ¿Sí? Bien. Ahora agarro otro valor más cercano a 3. Como me dice que x tiende a más infinito, me está diciendo que da resultados cada vez más grandes. Por lo tanto, este valor tiene que ser más grande. Tiene que darme algún punto por acá. Si agarro uno más cercano, tiene que dar un valor más grande. Tiene que dar un punto por acá. ¿Sí? Si agarro un valor más cercano, voy a borrar la fórmula total, no la vamos a usar, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo es de manera general cómo se relacionan estos resultados. Voy a agarrar un valor más cercano todavía. Obviamente no lo puedo poner porque visualmente no se puede. Y me va a dar todavía más grande acá en el eje Y. O sea, lo que me está diciendo esto es que a medida que yo tomo una asociación que se acerca a 3 por derecha, los valores de la función van dando cada vez más grandes. O sea, va tendiendo a más infinito. O sea, ¿qué me está diciendo? Lo que estoy obteniendo acá es una asíntota vertical. Estoy teniendo una asíntota vertical de ecuación x igual a 3. No sé qué le pasa al gráfico de la función después, pero cerca de 3 por derecha tiende a más infinito. Y de manera análoga puedo pensar qué pasa cuando x tiende a 3 por izquierda, que tiende a menos infinito. Por lo tanto, si tomo un valor acá, me va a dar algún punto de por acá. Si lo tomo más cerca de 3, me va a dar por ahí. Si tomo más cerca de 3 por izquierda, me va a dar más chico todavía. O sea, lo que está haciendo el gráfico de la función va tomando puntos cada vez más chicos. Y de vuelta, lo que tengo es una asíntota vertical, ¿sí?, de ecuación. La ecuación es x igual a 3. Es una asíntota vertical. Asíntota vertical.
¿sí? De hecho, esta es la definición de asíntota vertical. Repasemos entonces la definición de asíntota vertical. Me dice, se dice que la función f posee una asíntota vertical en x igual x0 si y solo si el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a infinito, ¿sí? Y notar que no dice ni más infinito ni menos infinito, o sea, no tiene signo. Bien, ¿qué está pasando? Bueno, ahí podemos ver el vínculo entre la definición y el gráfico. Veamos en el gráfico un x0 cualquiera, ¿sí? Sobre el eje x, y veamos que, por ejemplo, vamos a hacer como antes, ¿sí? Cuando x tiende a este x0 por derecha, vemos como la función tiende a más infinito, ¿sí? En la parte roja. O cuando x tiende a x0 por izquierda, ¿sí? Vemos como la función tiende a menos infinito, la parte azul. ¿Está bien? Ahora, podría ser también, como se ve en el gráfico a continuación, que tanto por derecha como por izquierda tienda a más infinito. Y también hay una asíntota vertical, ¿sí? O puede ser que por derecha y por izquierda tienda a menos infinito. Y también hay una asíntota vertical. O que cuando x tienda a x0 por izquierda tienda a más infinito, y cuando x tiende a x0 por derecha tienda a menos infinito. Y también hay una asíntota vertical, ¿sí? Entonces ahí vemos la vinculación entre la definición, ¿sí? Y el gráfico de la función. Bien, volviendo al problema original, ya sabemos qué le pasa a la función cerca de 3, o sea, cerca de los valores de x igual a 3, que es que tiene una asíntota vertical, ¿sí? Por derecha tiende a más infinito, por izquierda tiende a menos infinito la función. Ahora, nos falta ver qué pasa en el otro valor de la recta real que no pertenece al dominio, que es el valor 1. Entonces vamos a tomar el límite cuando x tiende a 1, ¿sí? De x menos 1 por x más 2 sobre x menos 3 por x menos 1. Y como venimos haciendo, vamos a ir viendo cada factor a dónde tiende. Cuando x tiende a 1, x menos 1 tiende a 0. O sea, va tomando valores cada vez más cercanos a 0. X más 2 tiende a 3. O sea, va tomando valores cada vez más cercanos a 3. X menos 3 va tomando cada vez valores más cercanos a menos 2. ¿Sí? Y x menos 1 va tomando valores cada vez más cercanos a 0. Entonces, nuevamente acá no puedo aplicar álgebra de límites. ¿Por qué? Todo el numerador tiende a 0 y todo el denominador tiende a 0. Si yo aplicara álgebra de límites me quedaría hacer la cuenta 0 dividido 0, que no existe porque no se puede dividir por 0. Por lo tanto, tengo que analizar qué sucede, ¿sí? Con las tendencias, o sea, con los límites. Cuando yo digo que tiende a 0, no digo que es 0, digo que son números muy cercanos a 0. Y lo mismo acá. Bien, ahora, ¿qué pasa con estos valores? Bueno, esto es lo que se llama una indeterminación, ¿sí? Nosotros ya vimos algunos tipos de indeterminaciones cuando estuvimos viendo sucesiones. Esta es una indeterminación que se llama del tipo 0 sobre 0. Indeterminación de tipo 0 sobre 0. ¿Por qué es una indeterminación de tipo 0 sobre 0? Porque podría ser que estos números sean muy parecidos entre sí y se terminen simplificando. Por ejemplo, que los números de acá arriba y los de acá sean los mismos exactamente. Entonces esta división daría 1. ¿Por qué digo esta división? No es esta división, es esta división. O sea, no estoy diciendo 0 dividido 0. Sino que los números que me va dando el numerador cuando x tiende a 1 y los números que me van dando el denominador cuando x tiende a 1 pueden ser que sean exactamente los mismos. Entonces, esta división da todo el tiempo 1. Por lo tanto, este límite sería 1. Podría ser que los números del numerador y los números del denominador, los dos tiendan a 0, sean cada vez más chicos, pero justo los del numerador sean el doble que los del denominador. Entonces, esta división daría 2. Porque los del numerador son el doble que el denominador, por lo tanto, esta división daría 2. Entonces, no puedo saber, así como está escrito esto, cuánto es el resultado de este límite, por eso es una indeterminación.
Ahora, si nosotros observamos y tal vez recordamos las cuentas que hicimos antes, podemos darnos cuenta que en estos cálculos, en el numerador siempre tengo un factor que es x menos 1. Y en el denominador también. Supongamos que x vale, no sé, 1,5. ¿Sí? Está tendiendo a 1, puedo tomar el valor 1,5. 1,5 menos 1 da 0,5. Y 1,5 menos 1 también da 0,5. Por lo tanto, este número lo voy a poder simplificar con este. Ahora, si en vez de ser 1,5 es 1,1. 1,1 menos 1 es 0,1. Y 1,1 menos 1 es 0,1. O sea que este valor y este valor también van a ser iguales, por lo tanto los voy a poder simplificar. O sea, no importa qué valor tome x cuando tienda a 1, ¿sí? El valor que me dé el factor x menos 1 va a ser exactamente igual al valor que me dé el factor x menos 1, porque son el mismo factor. Por lo tanto, este número siempre lo voy a poder simplificar con este número. Por lo tanto, puedo simplificar las expresiones directamente. O sea, en vez de tomar el límite de esta expresión, lo que voy a hacer es simplificar estos dos factores. El límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 por x más 2 sobre x menos 3 por x menos 1 va a ser el mismo límite que simplificar, esto lo voy a poder simplificar, por lo tanto va a ser igual que tomar el límite cuando x tiende a 1 ahora de la nueva fórmula que es x más 2 sobre x menos 3. Y ahora, si analizo a dónde tiende el numerador y a dónde tiende el denominador, x más 2 cuando x tiende a 1 tiende a 3 y x menos 3 cuando x tiende a 1 tiende a menos 2. Y ahora sí puedo aplicar álgebra de límites. ¿Por qué puedo aplicar álgebra de límites? Porque puedo hacer la cuenta. Álgebra de límites. Esto es lo mismo que 3 sobre menos 2, o sea, menos, vamos a escribirlo bien, ¿sí? Esto es lo mismo que menos 3 medios, o menos 1,5. Y ese es el límite de la función cuando x tiende a 1. No da ni más infinito ni menos infinito. Por lo tanto, no hay una asíntota. Da un valor fijo. ¿Qué pasa entonces si da un valor fijo? Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Cómo se relaciona este resultado del límite con el gráfico de la función. Bien, escribimos ahí entonces el resultado del límite que acabamos de calcular. El límite cuando x tiende a 1 de f de x, que es esta función, es menos 3 medios. Entonces, ¿qué quiere decir esto en el gráfico de la función? Estoy viendo, de vuelta, obviamente este es el eje x, este es el eje y, estoy viendo qué pasa cuando x tiende a 1. Supongamos que el 1 está ubicado ahí, ¿sí? Lo que me está diciendo esto es que el gráfico cuando x tiende a 1, o sea, cuando toma valores cercanos a 1, por ejemplo, agarremos este valor por derecha, me dice que se va acercando a menos 3 medios. Bien, entonces pongamos de referencia el menos 3 medios. Si este es menos 1, ¿sí? Y acá está menos 2, menos 3 medios, que es menos 1,5, está ahí. Entonces, para tenerlo de referencia, ahí estoy a la altura de menos 3 medios, me dice que estoy cerca de menos 3 medios, o sea, tiende a menos 3 medios. No sé, por ejemplo, esto de acá podría estar, no sé, acá. Algún valor cerca de menos 3 medios. También podría estar por abajo, no lo sé, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si lo tomo más cerca? Bueno, me dice que si lo tomo más cerca de 1, tengo que estar más cerca de menos 3 medios. O sea que voy a estar más cerca, voy a tener un puntito por acá, ¿sí? Y si estoy más cerca, voy a estar más cerca todavía de menos 3 medios. ¿Está bien? O sea que el gráfico de mi función, no sé lo que hace más para allá, pero acá cerca del 1, acá tengo la referencia del 1, se tiene que ir acercando a menos 3 medios. ¿Sí? Y lo mismo pasa si me acerco por el otro lado. Si agarro un valor por acá, de vuelta, no sé lo que hace la función, por ahí está acá abajo la función, pero cerca de menos 3 medios, por ahí tiene un punto ahí. Y si la agarro más cerca, va a estar más cerca de menos 3 medios. O sea, los puntos de un lado y del otro, en el gráfico de la función, se van acercando a 3 medios cuando me acerco a 1. O sea que en el punto de coordenada x1 y coordenada y menos 3 medios, lo que voy a tener es lo que se suele llamar un agujero. ¿Qué quiere decir un agujero? Bueno, yo sé que por derecha o por izquierda
¿sí? Los valores que van tomando la función cuando los valores de x tienden a 1 van tomando valores muy cercanos a menos 3 medios, o sea, tiende a menos 3 medios. Ahora, ¿por qué hago un agujero? Bueno, dijimos que 1 no está en el dominio de la función. Por lo tanto, si yo evalúo en 1, no obtengo ningún resultado, porque no está en el dominio de la función. Por lo tanto, en 1 no puede haber un punto, no puede haber gráfico. Por lo tanto, ahí lo que vamos a tener, lo vamos a decir es que hay un agujero, ¿sí? Cuando estudiemos continuidad, vamos a ver que vamos a decir que en ese caso la discontinuidad, la función no es continua, porque hay un agujero, pero vamos a llamar que la discontinuidad es evitable, porque yo podría rellenar ese agujero para hacerla continua. Eso lo vamos a estudiar después. Pero bueno, ya que estamos, lo vamos a nombrar, ¿sí? Entonces, así se relaciona con el gráfico de la función. Bueno, veamos ahora en la pantalla de GeoGebra, usando un deslizador, ¿sí? Para acercarnos al valor 1 y al valor 3. Fíjense que si nos vamos acercando al valor 3, fíjense cómo los puntos, ¿sí? Podemos ver en la vista algebraica las coordenadas de los puntos, del punto, o de los puntos que vamos obteniendo, ¿sí? Como cuando x tiende a 3 por derecha, los valores son cada vez más grandes y tiende a más infinito, y cuando x tiende a 3 por izquierda, ¿sí? Los valores van tendiendo a menos infinito, que es la coordenada y de los puntos. Y ahora, si hacemos que x tienda a 1, nos vamos acercando a 1 en el deslizador, vemos como los valores, ¿sí? La coordenada y van tendiendo a menos 1,5, ya sea tanto por derecha, o también si vamos por izquierda, también vemos como los valores de la coordenada y van tendiendo a menos 1,5. Ahora, bueno, la asíntota se puede ver más o menos en el gráfico en GeoGebra. El agujero no. ¿Por qué? Porque en verdad el agujero no tiene dimensión, es un punto, no se puede ver. Pero fíjense que si ponemos el deslizador en x igual a 1, en la vista algebraica nos pone indefinido. ¿Qué quiere decir indefinido? Bueno, como no está en el dominio de la función, justamente no hay ningún punto que tenga esos valores, esa coordenada, la coordenada de x igual a 1. ¿Sí? Así que ahí podemos ver en GeoGebra cómo se vinculan los límites que calculamos con el gráfico de la función.